Hola, bienvenidos a un nuevo Hangout que vamos a realizar más allá de la tecnología, porque últimamente estamos haciendo mucho de tecnología y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, un tema que ha planteado aquí el señor José, que está con nosotros, y es cómo escapar de esta sociedad orwelliana. Y bueno, tenemos aquí, está Jesús, Asturiano Geek en Twitter. Hola Jesús. How? Está Julio Mist en Twitter. Hola Julio. Hola chicos, Y aquí os enseño a mi gatilla. está como no, José. Ay, muy bien, el gato, perfecto. También va a estar en directo. Y No, José, pero Y que José fue. que se va a tomar por saco. he's gone, he's gone. Muy Esto bien, Bueno, está bien, está bien. está de puta está madre. bien. La gente nada más que vea esto va a flipar, pero bueno. Fue a hablar del tema de Orwell y adiós. Bueno, pues nada, vamos a esperar a que venga José en un momento y mientras tanto vamos a lanzar el tema y vamos a pasarle la pelota a Julio. Pero bueno, Julio. plantea el tema, que no lo has planteado, plantea el tema y después ya yo empiezo si quieres. Bueno, pues nada, esto parte del libro, de la novela de ficción que hizo George Orwell en 1984 y que nos dejó la visión que tenía él de, valga la redundancia, una sociedad orwelliana. Y aquí en esta obra, Orwell lo que asimila son las ideas que muchos ideólogos adoptaron en su época y las lleva a las últimas consecuencias. Eh, Tenemos que tener en cuenta que cuando se escribió esta obra, estábamos en un tiempo en el que el fascismo estaba reinando y había provocado una nueva guerra mundial, y estaba el comunismo también, que amenazaba con continuar con el conflicto bélico. Y entonces lo que parecía era que el totalitarismo, me saldrá, era la continuación lógica de las sociedades democráticas occidentales. Entonces, esto nos lleva a un planteamiento que ahora mismo mucha gente se está haciendo en esta sociedad, en la sociedad actual, que es la sociedad orwelliana, con ese nombre. Y como decía antes, tiene sus raíces en un totalitarismo, madre que no me sale la palabra, más extremo. ¿Cuáles son las características, así por encima, de esta sociedad orwelliana? Pues, por ejemplo, y José me corregirá, los intereses colectivos que prevalecen sobre las individualidades. Eh, entonces, cualquier decisión pues será tomada en función del impacto en el colectivo, siempre en el colectivo. Después, los individuos pasan a formar parte de la propiedad del Estado. Es decir, se les niega cualquier derecho individual, especialmente la libertad de pensamiento y expresión. Y eso lo estamos viendo hoy en día en esta sociedad, de manera indirecta, pero lo estamos viendo. Después, también importante, la privacidad no existe. También lo estamos viendo a nivel mundial, a nivel global, a nivel de Estado. Todo lo que sucede en el ámbito personal o familiar es de interés del Estado. Para evitar la organización de resistencia civil, las agrupaciones de personas con intereses comunes están prohibidas. Aquí no están prohibidas, pero lo que pasa es que se hace tal investigación sobre estas agrupaciones que prácticamente las anulan. Eh, He lo que se vuelto. intenta. Hola. Hola. Hola José, estaba dando así unas pinceladas Perdón. de lo de. Estaba dando unas pinceladas así de lo del libro de Orwell y la plasmación que se tiene ahora mismo en la sociedad actual. Perfecto, Y, perfecto. y después se establece un culto a la personalidad del dirigente de turno. Aquí lo que la gente, los ideólogos están reflejando de ese libro a la sociedad actual es que el Estado lo que intenta es perpetuarse con todo este tipo de, lo que he comentado anteriormente, toda esta información, toda esta negación de la privacidad, todo
todos los intereses colectivos que prevalecen sobre los individuales, etcétera, etcétera, para que ellos prevalezcan, estén todo el tiempo en el poder. Y nada, pues a partir de ahí me imagino que es lo que José ha planteado, y es que el Estado ahora mismo es el que nos controla y el que nos anula, de una manera no tan directa como hacía en el libro o decía en el libro, porque estaba, vuelvo a repetir, hecho en una época en la que estaba triunfando la Primera Guerra Mundial y estaba el comunismo, pero sí de manera indirecta. Aunque a lo mejor José dice que está haciéndolo de manera directa ahora mismo el Estado, pero bueno, no, José. Sí, realmente lo tenemos ahora encima. Yo lo he planteado como, digamos, una continuación, una segunda parte de, digamos, el episodio anterior, ¿no? Que hablamos, bueno, que estuve yo aquí con vosotros, que hablamos sobre el espionaje masivo en todo el mundo por la red. Entonces, claro, esto, vigilancia de cámaras por todas partes, dispositivos, por ejemplo, en el libro de Orwell, 1984, que es de donde viene la frase esta de mundo orwelliano, en cada casa había un aparato tipo televisión que tenía una cámara y vigilaba a la gente. Ahora se habla de PCs que tienen virus y que mientras no sabemos nada nos está vigilando la cámara y no sabemos quién está mirándonos. O sea, que a veces uno mira el libro y parece como si fuera un manual de lo que está ocurriendo, las guerras interminables. Recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial, que en realidad creo que el libro se escribió más o menos por los años 40, una cosa así, hasta ahora no ha habido ni un solo día en el mundo sin una guerra, siempre hay un enemigo, el presidente en Japón Se te está cortando, José. En su discurso de Uy, se cortó, se corta, José. A ver si puedes conectarte y salir otra vez, a ver si vuelve a... A ver si se puede conectar y salís con mejor sonido. Julio. Bueno, pues os paso y Yo no digo nada, no sé si vosotros. No se oye nada. Bueno, pues si queréis digo yo algo. Di tú algo. Yo lo que me imagino que la gente estará pensando ahora mismo cuando nos vea, ahora mismo, es que esto que estamos diciendo que no llega para no es para tanto y tal. Y sin embargo, os voy a hacer notar algunas cosas del libro para que veáis lo próximo que estamos la realidad actual a lo que realmente en el libro viene. Por ejemplo, en el libro hay 5 ministerios, bueno, perdón, 4 ministerios. Está el Ministerio de Paz, que se dedicaba a la guerra precisamente, que ahora mismo se llama de defensa. O sea que estamos usando un eufemismo, pero bueno, es así, ¿no? Luego había el Ministerio de Plenitud, que era el que se dedicaba con el tema económico, en este caso, pues el racionamiento, ¿no? Y incluso matar de hambre a la gente. Que en este caso, obviamente, se podría comparar con las reducciones, digamos, sociales que estamos teniendo. Y el tema de que la clase media la están digamos, eliminando. Luego tenían el Ministerio de Amor, que era el Ministerio de la Guerra, de la Ley, los que ponían las leyes, y se dedicaban a torturar. Bueno, yo creo que las torturas, no sé si en algunos países como Estados Unidos, que se gastan de ser tan libertarios y tal, como el país de la libertad y tal, pues son donde precisamente más torturas se están haciendo, ¿no? Y por encima, vamos, por encima y por debajo de la ley. Y luego tenían el Ministerio de la Verdad, que es el que se dedicaba a la propaganda. Ahora mismo, no sé si habrá un Ministerio de Verdad o no, pero está claro que la prensa se puede comparar con este Ministerio de la Verdad, ¿no? Porque nos están contando lo que quieren que nos cuenten, ¿no? No nos están contando todo. Entonces, realmente, uno leyendo el libro y comparando con lo que pasa ahora mismo, quizás sin llegar a ser tan drástico, ¿no? Pues en efecto es muy similar, ¿no? Es muy similar. No es tan
no es tan diferente. El tema de salir de esto, pues obviamente no sé si se podrá, ¿no? Pero lo más importante que creo que es para salir hoy en día es la criptografía. Yo que soy, bueno, no vamos a hablar de tecnología hoy, pero bueno, una forma de salir del totalitarismo, digamos, de espionaje que ahora mismo es la criptografía. Si evitamos que nos vigilen. Y una de las ideas que yo he tomado es la de salir de servicios centralizados como Google o tal, y meternos, por ejemplo, en crear redes sociales P2P, por ejemplo. No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotros pensáis, sinceramente, que estamos en una sociedad orwelliana o que no? Yo creo que sí, que además nos están educando para que seamos cada vez más individuales. ¿Más individuales? Sí, yo creo que sí, que cada vez la gente es más individual, va más a su rollo Claro. y dentro de ese rollo que te están metiendo, te hacen nada más que mirar por ti y que no mires hacia los demás. Y así se consigue, pues esto puede, más o menos, yo lo puedo asemejar a lo que puede hacer un jefe malo en el trabajo, que es separar a los trabajadores para que no haya unión y entonces conseguir un propósito. Claro, sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, que yo creo que es un enemigo, digamos, también de esto que estás comentando tú, también es un tema para separar a la gente, porque si tú evitas que la gente comparta, que es una cosa natural de todo el mundo, de hecho toda la cultura nuestra se ha basado en coger una idea, reconstruirla y volverla a lanzar. O sea, es que es así. Entonces, no entiendo por qué un libro tiene que estar 75 años prohibido digamos que entre a formar parte del dominio público. Pero es así, ¿no? Sí, Puede ser entendido que es para separar a la gente, ¿no? También. Y aparte con la crisis esta que tenemos, que supuestamente es una crisis creada por los de arriba para reducir lo que llama el grupo Bilderberg a la clase basura que somos los que estamos abajo, y están consiguiendo que haya más separación social entre las capas por ejemplo, lo estamos viendo muy claro aquí en España. Esa es otra. En el libro, la clase media se llamaba el partido exterior y era un 13% de la población. Ahora mismo la clase media, digamos que es más amplia, ¿no? No interesa que haya clase media tan amplia porque llega un momento que la clase media tiene un poder económico suficiente como para conseguir una mejor educación. Y una mejor educación hace que uno se libere, ¿no? Porque puedes acceder a más ideas, ¿no? No sé, José Manuel, ya que has venido, a ver si nos entras en vereda. Quería hacer un apunte, José, y ya te pregunto a ti directamente. Eso que decía en el libro de Orwell, de que una sociedad orwelliana es una sociedad estática, en la que el cambio es el enemigo número uno, ¿crees que es aplicable a las sociedades que estamos viviendo ahora mismo? Lo digo por la perpetuación de la gente que está al mando en el Estado, bueno, de arriba. En las altas esferas, no en el Estado ya, sino donde estábamos hablando el otro día. Quiero decir que no quieren innovación en el sentido de las ideas y demás, porque si no cambiaría a lo mejor su status quo. Es que más que estar en contra del cambio, están en contra, desde mi punto de vista, del cambio de los demás. La cuestión es control. Si tiene que haber algún cambio, lo tienen que realizar ellos o como mínimo tienen que controlarlo absolutamente. Ahora he escuchado a Andrés, que hablaba cuando he entrado, hablaba sobre que nos consideran... Jesús, perdón. Sí, Jesús. Que nos considera la élite, ¿no? Está hablando Bilderberg y estas cosas, que nos consideran como basura. Y bueno, uno de los filósofos del siglo XX de la élite, el Bertrand Russell, nos considera como los que nos alimentamos para nada, ¿no? Quiero decir que es como que echamos a perder la comida porque no servimos para nada realmente. Esa es la concepción que tienen de nosotros. Entonces,
por una parte hay personas que piensan que el libro de 1984 es un manual que ha ido siguiendo la élite y otros que piensan que era un aviso para lo que podía venir. Entre las dos partes, pues yo añadiría también que estamos en una sociedad que no solo es orwelliana, donde tenemos cámaras por todas partes, aparatos que pueden estar con virus y que nos graban sin que nosotros lo sepamos. También hoy creo que he leído una noticia de que activistas en el Reino Unido están enfadados porque el gobierno está borrando los antiguos discursos. Recordemos que creo que el protagonista, si no recuerdo mal, el protagonista del libro de 1984 estaba en un ministerio borrando los periódicos antiguos y reescribiendo la historia. El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad. Se dedicaban a adaptar la historia a los continuos cambios del partido interior, en este caso. Fijaos que Orwell habla de la neolengua en los años 40, cuando escribe el libro, pero 20 años antes ya estaba Edward Bernays, que era el sobrino de Sigmund Freud, que había escrito un libro que se llama Propaganda, y él fue el que aconsejó a los gobiernos que dejaran de llamar Ministerio de la Guerra y lo llamaran Ministerio de Defensa. Quiere decir que o sea, Orwell no es exactamente el creador de esta idea, ¿no? Ya esto viene del psicoanálisis y de la aplicación que comenzó el Edward Bernays, que bueno, si para la gente que no lo conozca, además de ser el sobrino de Freud, escribió un libro que se llama Propaganda, que era el libro, digamos, que siguió ¿cómo se llamaba el ministro de propaganda nazi, el Goering, bueno, sí, ¿no? Goering. Sí. Y era el libro en el que se basó para crear su ministerio de propaganda, de información en la Alemania nazi. Y el señor el Edward Bernays, fue el que se inventó lo de los bonos patrióticos para que la gente fuera a morir como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos. La imagen esta de te quiero a ti del tío Sam es un invento suyo, ¿no? Y muchas cosas. Y luego se dedicó a las empresas, consiguió que las mujeres fumaran y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo de Orwell, yo le añadiría además un poco de otra obra que, por cierto, los dos escritores pues se conocían o al menos creo que por cartas se habían escrito, que es Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, ¿no? Que sí. Antes estaba hablando con Julio, ¿no? Porque fijaos cómo estamos, nos vigilan por todas partes y más o menos tenemos que estar bien hasta los 60, 65, incluso 70 años trabajando y luego tenemos que morirnos porque no va a haber seguridad social, ¿no? No va a haber jubilación, quiero decir. Quizás vamos a acabar que el gobierno nos va a dar las gracias por haber trabajado, haber sido productivos, buenos esclavos obedientes y quizás nos paguen el sepelio, ¿no? El entierro, porque no, la verdad es que el esquema Ponzi, que es todo el sistema de seguridad social, pues está cayéndose, ¿no? Ya vemos que aquí en España pues tiene problemas con el déficit que hay ahora, ¿no? En la seguridad social y bueno, están sacando el dinero de la manga donde pueden para pagar cada mes las jubilaciones y las pensiones. Entonces, estamos en rodeados del espionaje por todas partes, que no podemos pensar por nosotros mismos, que todo el cambio, todo lo que es un cambio tiene que estar planeado por la élite y no por nosotros. Entonces, por eso yo he planteado, digo, ¿y cómo podemos salir de esta? O al menos escaparnos, aunque sea individualmente, pero donde hay una isla, donde yo qué sé, una utopía, ¿no? Una isla en el mundo o en algún sitio donde... ¿Qué podemos hacer para parar esto? O si no pararlo, para al menos irnos a otra parte y crear algo nuevo, ¿no? Al estilo de los que se iban a América para crear una nueva vida, que bueno, luego ha resultado pues lo que ha resultado. Y entonces, no sé, el trozo que estabais hablando mientras he estado aquí desconectado por los problemas míos de conexión,
pero ahora mismo, gracias o a causa de Internet, que por cierto, recordemos que Internet seguirá funcionando mientras esté enchufada la electricidad. En el momento que quiten la electricidad no tendremos Internet, así que no. Muchos, o sea, es algo tan fácil. Sí, recuerdo una película de estas de risa, de estas de americanas de comedia, creo que era del actor aquel que tenía el pelo blanco, que murió hace un tiempo, que hacía las agárrame como puedas, una cosa así. Leslie Nielsen, ¿no? Sí, el Leslie Nielsen, eso. Exacto. Que en una de las películas creo que tenían que parar una bomba atómica y lo que hizo fue desenchufar, ¿no? Al estilo de Maxwell Smart, sí, verdad, esa película la he visto. el número 86. Uh-huh. Mucho quejarnos por la defensa de Internet, pero ya os digo, si el poder económico tiene el poder de la energía, si nos desviamos mucho nos desenchufan y volvemos a las cavernas, porque estamos en manos de esta gente. Uh-huh. ¿Qué podemos independizarnos energéticamente, buscar alternativas a la energía, crear pueblecitos? Pero claro, ahora mismo los estados abarcan todo. Montamos un pueblecito y nos vienen con tanques como les ocurrió a los davidianos de Waco y nos queman a todos. ¿Qué ves? Tengo una inquietud. Una persona que baje, que sea como nosotros y vaya escalando tipo Amancio Ortega en el escalafón de dinero, poco a poco. Se le va informando, porque claro, se va metiendo en un grupo selecto, me imagino, y se le irá indicando cómo tiene que moverse. Quiero decir, porque los que están arriba ya están arriba desde siempre. Quiero decir, los que han tenido familia, eso ya están aleccionados. Pero los que se van metiendo arriba, porque van teniendo más poder económico, y aquí, no nos engañemos, el poder económico es uno de los motores, si no el más importante. El que va subiendo, se le va informando después cómo tiene que actuar y cómo no. Pregunto. Yo creo que sí. La verdad es ¿Tú crees que en algún momento vendrá ese grupo, no ese grupo directamente, sino alguien, aparte, más allá de los estados, sino alguien, y le diga, tú ya estás aquí y tienes que hacer así, porque si no, esto no te va a funcionar? Sí, sencillamente, si no sigues nuestro juego, aquí no tienes lugar. Yo estoy convencido de que sí, claro, habría que preguntarle y lo más seguro es que según quien le pregunte o la mayoría nos dirá que no. Pero esa gente hace así y te hunde. Claro, es que hemos de entender que ahora mismo en la corporatocracia en la que vivimos, la competencia, o sea, esta gente no quiere competencia, ¿no? Claro, tienen que mantener su status quo. Los únicos que aparentemente llegan arriba o son de su propia estirpe, digamos, ¿no? Que aquí tendríamos que hablar también porque se casan entre ellos y la genética y muchas cosas de estas ocultas y extrañas, o sencillamente porque hay algunos que, bueno, que logran, pues, no sé, hacerse amiguitos, entrar en el grupo, pero para entrar en el grupo tienes que seguir las reglas del grupo. Vemos a algún hipermillonario que realmente esté cambiando la sociedad, o vemos que todos cuando llegan a hipermillonarios lo único que hacen es mantener el estatus que hay y pasar. Entonces, si mantienen el mismo estatus y no hay realmente cambio en la sociedad para que mejore la sociedad en sí, para mí esa es la conclusión de que sí, de que estos que han llegado, bueno, llega uno, pero claro, no vemos las historias de los miles y miles que quizás tenían la misma inteligencia, las mismas posibilidades, pero que se han cortado por el camino porque seguramente no han aceptado las reglas de estos señores. Quiero decir, a Bilderberg no invitan a todo el mundo, tienes que tener un estatus, ¿no? Y dentro de Bilderberg no todo el mundo sabe tampoco que se cuece, porque hay un pequeño núcleo que es el que luego hace todo, ¿no? Hay una especie de comité permanente. Claro, cuando va un ministro o una ministra de aquí de España y le preguntan, no, es que solo nos reunimos para hablar cosas y nada importante, no, solo es una reunión como de amiguetes, ¿no? Pues es posible que esté creyéndoselo porque no sabe realmente lo que hay en el steering committee, ¿no?
digamos, el comité manejador, que bueno, eso también lo sabemos a do de oídas por gente que ha tenido filtraciones durante tantos años. Recordemos que este grupo, hasta hace unos 10 años, tú hablabas de su existencia y te decían que eras un conspirador, que todo eso no podía ser, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo publiqué, que me encontré por la red, cartas del presidente, precisamente Eisenhower, porque se inició este grupo, estas reuniones en el año 56, y que le decía a su secretario, oye, acércate allí a Europa, que parece ser que están haciendo un grupo y cuéntame lo que dicen. Y ahí firmado de su puño de letra, y hay libros. Bueno, ahora ya sabemos lo que ha ocurrido desde el año, creo 54 o 56, bueno, más o menos de mitad de los años 50 hasta ahora, pero hasta hace muy poco esto era un tema tabú que prácticamente no se hablaba. Ahora pulula, por ejemplo, en la red un documento de un programa de Telecinco, del presentador que le hicieron un boicot hace poco. Es que como no veo mucho la tele, los nombres se me van. Presentador de aquí de Cataluña, que le hicieron hace poco un boicot por las marcas, porque no sé qué había dicho, que no había gustado. Bueno, pues hace unos años, en uno de esos programas, hablaron de Bilderberg y, por ejemplo, se explicaba que la transición, quién puso como heredero de Franco al rey Juan Carlos I y todas estas cosas, se hizo desde una de esas reuniones de Bilderberg, ¿no? Quiere decir que, pero en todo este tiempo eso parecía como que no existiera, y ahora casi lo retransmiten en directo, la última, que se pudo ver por internet. Entonces nos encontramos con un pequeño grupo que tiene, digamos, el poder de las corporaciones dominan los gobiernos, y los gobiernos son los que ahora mismo están creando todas estas leyes que nos están ahogando a las órdenes de estas corporaciones. ¿Cuál es el objetivo? Hay quien dice que puede ser que es una cosa de eugenesia, ¿no? Precisamente que nos desprecian y que somos demasiados, y como rebaño que somos, bueno, pues como cualquier pastor, ellos son los pastores y nos tienen que hacer que no seamos tantos. Eso es lo que es una de las ideas. Y en este aspecto de cosas, pues hay muchos movimientos que realmente las personas normales y corrientes, pues a muchos de nosotros nos las explican, y la primera vez que lo escuchamos decimos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Pero está ahí. Estamos desde que nacemos nos ponen el número del registro de nacimiento. Luego nos pasan al número de registro del documento nacional de identidad. Y somos sencillamente números. Y luego está lo de, por todas partes tenemos el doble pensamiento, ¿no? Que cuando ves a los políticos decir A, tú sabes, bueno, ya te das cuenta que están hablando Z, porque luego ves lo que ocurre realmente y todo son promesas falsas en las elecciones, ves que las democracias no sean realmente democracias. Entonces, claro, si empiezas a unir los puntos unos tras otros, uno llega a la conclusión de que fue un aviso lo de el libro de 1984, o fue más un manual. Pues parece más un manual, pese a que hubiera querido hacer un aviso, parece ser que estos señores se lo leyeron y lo van siguiendo, ¿no? El manual. Bueno, lo que está claro es que el Club Bilderberg, si se reúne, cosa que hasta hace bien poco la gente o creía que era una trola, o no se lo creían, o no lo querían creer, y lo cierto es que el Club Bilderberg, que exactamente no sé la fecha de su fundación, pero creo que es a mediados del siglo pasado, sobre 1940 y algo, o por ahí. Entre el 54 y el 56. Bueno, allí pues, en Holanda, en el Hotel Bilderberg de una ciudad que se llamaba, el hotel se llamaba Bilderberg, en una ciudad de Holanda, que ahora no recuerdo. Justamente en esa época había una población mundial de unos 3.000 millones de habitantes en el planeta. Y ahora mismo hemos ya doblado esa cantidad, ya estamos en 7.000 millones. Eso sí es verdad. Sí. Del Club Bilderberg se han hablado muchas cosas. Luego tú puedes creerte muchas, otras pueden ser verdad, otras pueden ser mentira. Siempre sabemos que entre todo hay algo de verdad y siempre hay alrededor hay mucha mentira.
Exacto. Una de las cosas que yo oí fue que el creador del Club Bilderberg, que todos lo conoceréis, que se llama David Rockefeller, este americano, se le atribuye supuestamente la invención de la tarjeta de crédito. ¿Eso lo sabéis? No lo sé exactamente, pero también otro de los primeros fue el príncipe Benjamin de Holanda, que por cierto fue de las SS nazis. Eso sería otra cosa. Yo un día de estos voy a hacer un vídeo diciendo que los nazis ganaron la guerra, porque después de Gladio y de otras cosas, pero bueno, esto es otra. Fue más o menos aunque estuvo el Rockefeller, la idea era como tener un comité anual de intercambio de información entre la élite europea y la élite estadounidense, digamos, para controlar las cosas. Lo de la tarjeta de crédito del David Rockefeller, pues la verdad ahora mismo no lo sé, podría ser, no lo sé. Podría ser. Se cuenta y se comenta de que a la hora de la reunión, él quiso pagar esa reunión completa. Y entonces a su mayordomo le dijo, vete, que te hagan la cuenta y paga. Y entonces resulta que no llevaba dinero suficiente. Y entonces el que estaba allí en el hotel fue y le dijo, pues mira, no te llega el dinero, ¿cómo podemos hacer? Y tal, le dijo, mira, te voy a dar una tarjeta mía personal y me llamas y te hago el ingreso. Y entonces el que estaba en el hotel le dijo, para mí su tarjeta es como si fuese oro. Y entonces, por lo visto, el tío le entró ahí la idea de crear la tarjeta de crédito. Las malas lenguas dicen que por ahí empezó. Luego también sabemos, o si nos queremos informar de ello, una de las cosas que farda David Rockefeller siempre suele decir que el progreso y el desarrollo de la sociedad es directamente proporcional a la densidad de población. Con lo cual, ahora mismo que estamos en un proceso de desarrollo tecnológico, vamos a ser muchos más habitantes. Habrá mucho más dinero, porque el consumo hace que haya más dinero y que fluya entre el número de personas que hay, pero va a haber menos comida. Y ese es el problema radical que yo veo. Porque no sé si os disteis cuenta, cuando empezó el tema de la crisis, muchos inversores empezaron a dejar de invertir dinero en empresas e invertirlo en materias primas. Entonces, claro. Sí, bueno. Sí. Controlan, está claro que controlan la comida. No solo controlan la comida, sino que el señor Rockefeller, Bill Gates y otros financiaron una especie de bóveda cerca del Polo Norte, donde están almacenando semillas. O sea, y por otro lado, son los mismos que son los propietarios de las empresas de modificación genética de alimentos y que están patentando la vida. Y si cuando empezamos a unir una cosa con otra, pues entonces ya empezamos a ver que aquí tienen algo planeado. Por mucho que algunos piensen que es una conspiración, pero bueno, que le pregunten a Julio César si hubo alguna conspiración para matarlo o no, ¿no? Entonces, estamos en que por un lado tienen esto, luego creado en el Club de Roma, y a partir del Club de Roma apareció lo del cambio climático, que esa es otra. Y la falta de comida actualmente es más que otra cosa por la especulación y porque estas grandes empresas se están quedando con las tierras, se están quedando con los cultivos, y entonces están provocando que haya esta hambruna. Y ya llevan 40, 50 años. Creo que fue en los años 60 donde aparecieron los primeros focos en África. Qué curiosidad, ¿no? De hambruna y estas cosas. Y luego fijémonos que la mayoría de guerras que hay suelen ser en lugares donde la población es muy joven, que Oriente Medio, en los años 80, América Latina, Asia. O sea, las guerras aquí en Europa ya nos estamos envejeciendo, ¿no? Aquí ya tuvimos la gran guerra para controlar la población, que fue la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y luego Asia, pues Japón también le pasó lo mismo, que también está envejeciendo, pero el resto de Asia y África, sobre todo África, ahora mismo hay un plan para entrar en 35 países y controlarlos. Ahí es donde la población es muy joven y es donde se hace el enfoque ahora mismo de las guerras.
Entonces unimos una cosa, unimos otra, unimos aquella y, a ver, las cosas no ocurren al azar, o sea, no hay casualidades de este tipo. Cuando esta gente tienen una vida ociosa y no tienen otra cosa más que planear, digamos, el mantenimiento de su status quo y su estirpe, y además piensan que nos manejan como eso, como si fueran los pastores del rebaño. Está muy claro de que esto lo van dirigiendo, o al menos desde mi punto de vista, esto lo van dirigiendo, puesto que son también los creadores del dinero al cual obedecemos. Recordemos también los bancos centrales son propiedades privadas manejadas desde el Bank of International Settlements en Suiza, y estos son los que manejan el flujo del dinero, la creación del dinero. Se quedaron con el monopolio del dinero, y ahora el 23 de diciembre hará 100 años del monopolio, por ejemplo, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y son las mismas familias las que son los propietarios, por ejemplo, de las acciones de los bancos federales que conforman la Reserva Federal privada, que obtuvo el monopolio de la fabricación del dinero el 23 de diciembre de 1913. Y aquí en Europa son las mismas familias que controlan los bancos europeos, que controlan el Banco Central Europeo. Si entramos a la web del Banco Central Europeo, dirá que es un organismo ajeno a los gobiernos para ser independiente. Si es independiente, es ajeno entonces al poder de la democracia. Entonces, ¿por qué es así? Y luego, ¿por qué los estados, en vez de fabricar el dinero ellos mismos, lo que hacen es pedirlo prestado y endeudarse? Porque todo es deuda. Unimos puntos, comida, guerras, dinero, medicinas, porque la Organización Mundial de la Salud también fue creado por el mismo grupo de gente, y llegamos siempre a los mismos. Entonces decimos, ¿por qué llegamos siempre a los mismos? No hay ningún tipo de pluralidad. Y son estos mismos los que se quedan con las patentes, se quedan con por ejemplo, Bill Gates, que he hablado antes, que está en Monsanto, que está haciendo las vacunaciones en África, que está, bueno, su fundación, que está también con estos señores que hacen la bóveda de las semillas. Pues este señor también era el propietario de Microsoft, que es el que, digamos, la empresa que todos sabemos que 80-90, prácticamente el 80% de o más de los ordenadores del mundo están infectados con el sistema operativo Windows, porque para mí Windows es un virus, con su puerta trasera de la NSA, y siempre son las mismas personas, siempre son el mismo grupito. Y pensemos otra cosa. Cuando sacan la lista de Forbes, que por cierto, el John Forbes Kerry es de la familia Forbes, ¿no? El secretario de Estado ahora mismo de Estados Unidos, cuando sacan esta lista, en realidad estos no son los más ricos del mundo, puesto que los más ricos del mundo, familia Rothschild, familia Rockefeller, familia DuPont, familia Oppenheimer, que son los de lodo y en Sudáfrica y estas cosas, estos lo que tienen en realidad son el manejo de las empresas, lo tienen a nombre de fundaciones que no pagan impuestos y también de empresas, y entonces cuando midan su riqueza personal parece que son tan ricos, pero en realidad tienen el dominio de las empresas mediáticas. Si por ejemplo aquí en España empezamos a mirar quiénes son los propietarios de las empresas mediáticas, nos vamos a los bancos españoles. Luego miramos quiénes son los bancos españoles, nos vamos a JP Morgan, Goldman Sachs. Y si miramos quiénes son los propietarios de JP Morgan Chase, Morgan Sachs, bueno, Goldman Sachs, todos estos, nos encontramos otra vez con los mismos. Entonces, ¿son ellos nuestro gran hermano? ¿Qué obtienen al controlarnos de esta forma? ¿Y cómo podemos salir de este círculo vicioso en que siempre son los mismos, las mismas familias, los que son la propiedad de todos? El señor... hacerse millonario sirve de algo cuando, por ejemplo, seguramente hemos hablado antes del Amancio Ortega, que lo único que hace es que cuando subes o aceptas las reglas o te machacan. ¿Podremos escapar a Marte? No lo sé. Creo que me he enrollado un poco, ¿no? Pero bueno, es que está todo... A ver, el micrófono, Julio está hablando, pero lo tiene... Sí, apagado. Estoy diciendo sí. que yo tenía un plan, pero que creo que es un poco absurdo. Pero bueno, os lo voy a contar.
Mi plan A es ver, el a ver. siguiente. Lo primero, obviamente en una gran ciudad no se puede no liberar, pero en un pueblo sí. Lo primero es prescindir de la moneda habitual, que es en lo que basa su riqueza esta gente, y darle valor a otra cosa. Eso es lo primero. Ujú. Que simplemente de común acuerdo la gente diga, pues venga, vamos a versar el valor en tal, en trigo, en arroz, en lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú atrincherarte como antiguamente. Te coges conejos, gallinas, los pones ahí en tu casa, tu alfalfa, tu campo, y de esa manera uno se puede, digamos, por lo menos darle la espalda a esta gente. Obviamente, si esto tiene éxito y la gente se pone a hacer esto, y por supuesto no pagar impuestos, porque ya supuestamente que hemos dado la espalda de lo que es al dinero en sí, ¿no? Entonces, obviamente pueden venir con los tanques, como has dicho tú antes, y quemar el pueblo, ¿no? Pero es la manera de escapar, ¿no? Obviamente en Internet, yo creo que incluso con la criptografía, como es muy complicado y la mayoría de la gente no se va a enterar, es muy complicado escapar del control. Así que lo mejor es directamente darle la espalda a la tecnología y quedarse con lo básico. Y punto. Y de esa manera sí que se podría escapar. Tú directamente te niegas a pagar la contribución en tu pueblo y dices, no, tú te puedes decir que tú eres del partido tal, que tú, venga, fuera. Se establece otro gobierno y la idea que tengo pensada yo para el gobierno es que directamente tú coges un grupo de personas y entre ellas que elijan uno. ¿Qué es esto de las listas cerradas? A tomar viento. Que elijan una persona. Y de estos que se elijan a su vez otros y así a su vez para arriba y ya está. Se puede empezar en un pueblo, por ejemplo, y luego pues a lo mejor extenderse a otros pueblos si la cosa tiene éxito. Ahora, es posible que si no surge muy deprisa, pues acaben aplastando ese movimiento. Porque eso no interesa. En Estados Unidos hace hace mucho tiempo, no sé si más de 20 años, existen los survivalists, o sea, algo así como los supervivientalistas o sobrevivientalistas, ¿no? Que ellos, pues se encuentran muchos por Tú el te refieres a foros, los ¿no? preparacionistas, ¿no? ¿O no? O preparacionistas, los preppers también los llaman. Sí. Y ellos dicen, sí, un sitio donde almacenar comida por 6 meses como mínimo, un año, una buena munición, armas con munición, todo, esa gente está esperando pues, y aguantar todo lo que se pueda. El apocalipsis está esperando esa gente, pero nosotros, yo me refiero a pasar de este gobierno, es decir, si yo estuviera en el gobierno yo acabaría rápido, directamente, ¿para qué necesitamos casi 500.000 políticos que tenemos? Pues yo me quedo con 100.000, con 50.000 y ya está, y el resto de dinero lo dedico a la seguridad social y ya está. Lo que pasa es que eso no lo van a hacer nunca, obviamente. Entonces directamente dicen, no, pues yo a ti no te hago ni puto caso. Y voy a mi bola y ya está. Y ni pagas ni nada. Hombre, te acaban echando de tu casa, te acaban... A ver, lo que suelen hacer. Entonces, sí, claro. bueno, pues... Al final acabarías atrincherándote en tu casa con una escopeta. Al primero Hombre, que venga, quítate la hay casa, pueblos... ¿Sí? Sí, hay gente que ya ha hecho eso en cierta medida, ¿no? Tengo entendido que en Copenhague hay un barrio independiente. En Copenhague. Eso también. Bueno, eso también. Esto es una cosa que aquí en las zonas hispanohablantes no se habla mucho, pero están las micronaciones. En Australia, en Estados Unidos, gente, por ejemplo, me acuerdo de Australia que dijo, me niego a pagar no sé qué tipo de impuestos en los años 70. Mi granja a partir de ahora es independiente. Sí, el Parlamento de Australia incluso lo aprobó y bueno, es una micronación. Y puedes encontrar el dictador de una micronación que hace un encuentro con el emperador de nuestra micronación, que son en realidad sus granjas, ¿no? Pero lo hacen con su banderita, algunos incluso hacen visados y ganan dinero vendiendo pasaportes. Bueno, hay un pequeño micromundo de micronaciones que sencillamente se crean. Cualquier persona con un territorio puede crear una micronación y hacerse independiente. Es decir, tu plan sería llegar a un punto, a un pueblecito, digamos, de estos abandonados, arreglado y todas estas cosas, ¿no? Unos cuantos, te declaras micronación, yo qué sé, no hace falta ni avisar a la ONU, pero yo qué sé, te declaras micronación, te creas tus propias leyes, tu propio sistema de Estado, y a partir de ese momento eres completamente independiente para lo bueno y para lo malo.
y bueno, es una forma de poder hacerlo. Claro, aquí en las Españas, como aquí cuando dices la palabra independiente ya parece que estás hablando del infierno, de Lucifer o no sé cuántas cosas, claro, No aquí sería muy el gobierno popular. nanay. ¿Eh? No sería popular. Aquí, no, aquí en España ya sabes que cualquier trocito de territorio te envían directamente los aviones, los cazas, los tanques, porque Claro, claro. el Pero ejército vela por la integridad nacional. si Entonces, tú no estás de otros lo que... acuerdo con claro, en lo que emplean tus impuestos, ¿por qué tienes que seguir pagándolos? Claro, exacto, Desobediencia exacto. civil. Y ya está. Además, piensa que los impuestos no son realmente lo que la gente se cree. No. La historia de los impuestos, en realidad, su objetivo es quitarnos a nosotros, puesto que el dinero se obedece. Si tú tienes dinero, entonces te obedecerían. Entonces, la idea es quitarnos poder adquisitivo para que las personas normales no podamos avanzar lo suficiente para tener la capacidad monetaria para poder establecernos y mantenernos a todos atados. Por supuesto, puesto que, a ver, el dinero viene del Banco Central a los bancos, viene a los estados, ¿no? Como deuda, los estados, digamos, los envía a los funcionarios y se reparte, paga pensiones y todas estas cosas, ¿no? Y luego los bancos crean el dinero de la nada con el sistema fraccionario al dar créditos, ¿no? Al conceder créditos. Esto es muy curioso, ¿no? Porque en el momento que te conceden un crédito, el dinero que te meten en la cartilla, ese dinero no existía antes, ¿eh? Tienen un apalancamiento que, por ejemplo, si ellos tienen 10 euros, pueden prestar 100 o una cosa así, depende del porcentaje, ¿no? ¿Y dónde aparecen esos 90 restantes? Bueno, pues esos 90 restantes aparecen en el momento que te dan el crédito. Y de ahí se creó la burbuja que sigue de los derivados y la multiburbuja que hay ahora. Esto es una cosa muy curiosa que la mayoría de personas no saben y que yo intento en mi canal pues explicarlo una y otra vez, ¿no? Porque dice, estamos en un fraude alucinante. Entonces, los impuestos, su objetivo real es quitarnos el poder adquisitivo para no poder hacer lo que tú dices. Por supuesto, si te creas un lugar donde tú te dices independiente, tendrás que necesitar un sistema de intercambio. Puedes crear tu propia moneda, se puede crear una moneda social también, o yo qué sé, hacer trueque. Hay muchas formas, ¿no? De ponerte de acuerdo con otras personas. De ahí dices, yo trabajo en esto, tú trabajas en lo otro, tú haces la comida, tú haces no sé qué, y bueno, ni siquiera necesitamos dinero, ¿no? Porque sería casi como una especie de comunismo, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que en la Unión Soviética, y esto lo sé porque mi mujer creció en la Unión Soviética, nunca hubo el comunismo que se predica teóricamente, ¿no? Hubo lo mismo que en el fascismo, una élite que dominaba y la otra gente que obedecía. Así que en el mundo realmente nunca se ha cambiado. Y muy curioso porque David Rockefeller, cuando iba a la Unión Soviética en los años 60, 70, lo trataban, esto lo he leído en un libro, lo trataban como si fuera un rey, emperador de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética dependía del dinero de Estados Unidos para montar sus grandes fábricas de maquinaria, y ese dinero venía a través de empresas que controlaba el David Rockefeller. Muy curioso, ¿no? Que el comunismo tuviera que depender el FMI, el Banco Mundial y todas estas cosas, ¿no? Para funcionar. Era todo una tapadera realmente que se ha inventado, ¿no? Ahora podemos empezar a descubrirlo, ¿no? Y a saber todas las cosas, pero claro, las generaciones anteriores del siglo XX pues murieron y sufrieron por ello. Y es que abarcan todo, abarcan la derecha y la izquierda, abarcan el Barça y el Real Madrid, abarcan todo y nos generan conflicto para que nos mantengamos entretenidos. Esa es otra, ¿no? Como las guerras del libro de Orwell, que daba para tener entretenido también a la gente. Oye, que es el ejército blanco ataca al ejército azul y luego, no sé, ¿qué queda? Austrasia, ¿no? Que atacaba a Sudáfrica o a no sé qué, y luego cambiaban el nombre del país, pero esta vez no han atacado nosotros y habían héroes y estas cosas para tener entretenida a la gente. Así que lo que estamos es en un gran planeta, digamos, prisión, en el que estamos sencillamente entretenidos para no darnos cuenta
de las cosas, entre comillas, reales que ocurren y quiénes son las personas que realmente manejan los hilos, ¿no? Ya para qué negarlo, los hilos, como si fuéramos títeres. Así que en este aspecto lo del pueblecito tendría que ser que quizás que no fuera una amenaza aparente al poder, ¿no? Unos locos, como estos que siguen sus ecovillas y estas cosas, ¿no? Unos cuantos que, bueno, mira, los vamos a dejar, ¿no? Mientras no les siga mucho, pues que sigan allí plantando sus cebollas y sus tomates y se mantengan y... Bueno, pero bueno, al menos esas personas han logrado escapar, entre comillas, ¿no? Porque también encima te lo permiten. Esa es otra, ¿no? Había una vez leí una historia de ciencia ficción que decían a unos que iban a ir al espacio a un planeta perdido. Y entonces les preguntaban, bueno, pero ¿cómo vais a un planeta perdido si vais a ser esclavos de una corporación y no vais a poder... No vais a poder tener ninguna libertad? Y decían, sí, bueno, ahora quizás nosotros, nuestra primera generación no tiene libertad, pero dentro de 2, 3 o 4 generaciones harán una revolución y estaremos tan alejados del planeta Tierra que no podrán venir a sofocarnos y nos haremos independientes. Es lo que nos queda, buscar un planeta de estos que dicen que es parecido a la Tierra. Pero si los medios de transporte interplanetarios los controlan también los que tienen cuartos, ¿cómo vas a irte fuera? Es que eso es imposible. Claro, había que crear eso, ¿no? Y yo qué sé, bajo tierra, en un sitio que nadie se diera cuenta y de repente sacas el cohete, me voy. No sé. Ay. Bueno, no sé. A mí lo que me gustaría es que de pronto toda España dijera el euro de mal viento, no queremos el euro. Y no le vamos a hacer ni caso. Y que te pongas de acuerdo en otra fuente, digamos, de riqueza. Que sea real, no imaginaria o fiduciaria como esta, ¿no? Si eso se hace de golpe, el gobierno caería por fuerza, ¿no? Todo el sistema... Sí, claro. Y entonces, pues de ahí vendría, por ejemplo, la libertad, ¿no? Y no tendría por qué ser sangriento. Claro, si empiezan un solo... No. Sí, pero el sistema pero la cuestión no va a es... caer, el sistema. No, si tú de repente dices, venga, no hacemos caso al dinero actual. Si al final el dinero es un engaño, como está diciendo José, ¿no? Ya. Es una cosa que depende de la confianza en una... Da igual, en una entidad central, ¿no? Algo sacarían para convencer a la gente para que no lo hiciera. Simplemente, si la gente de repente se conciencia de que eso no tiene valor y empieza a decir, vamos a poner que el dinero valga, pues yo qué sé, tantas lentejas, un café, a tomar por culo. Da igual. Y que se fuera a la cooperativa y te tienen un vale sellado, ¿no? Esto es el dinero, ya está, como antiguamente, por ejemplo, en la guerra civil. Pues tú ya no tendrías que pagar impuestos al gobierno central, tú simplemente pagarías un dinero para mantenimiento del pueblo y ya está. Pero mantener el sistema según está hoy en día requiere... Pero en ese momento los bancos se hundirían, porque no podrían permanecer en un sistema en que la gente no sacarían dinero. Por cierto, ahora mismo que estamos aquí en directo, sí. Sabéis que hay noticia de última hora de que el Eurogrupo acuerda que España sale certifica al final del rescate bancario España. Que ya no van a dar más dinero, ¿no? Sí, según dicen por aquí, hemos acordado que cuando el programa expire a principios de enero, se acaba. Ha manifestado el ministro de Hacienda nuestro. Esto de rescate es neolengua, igual que crisis, igual que toda... Sí, que toda la... Eso del rescate, yo por ejemplo, veo más lógico que se lo den a la gente y que la gente pague sus deudas al banco. Y así, tanto el banco tiene dinero como la gente se queda de deudas. Pero de esta manera dan dinero a los bancos para que al final le paguen el despido a los directivos. Pero el problema era que las empresas tampoco tenían liquidez por culpa de los bancos. Es que fíjate la deuda. Pero fíjate también qué es deuda. Porque mira, si el dinero fuera creado de una forma basada en la producción real y los bancos no utilizaran el sistema fraccionario y de verdad hicieran préstamos con el dinero que la gente deposita, entonces, claro, cuando te dan un préstamo es lógico que tú lo devuelvas. Pero
cuando el crédito que te dan es, tal como he explicado, dinero que de repente no ha costado nada, es dinero especulativo creado en el momento. Eso es en el momento. ¿Por qué os creéis que hacen quita? A ver, si al banco presta un dinero que no tiene, que nunca ha existido, al banco le da igual realmente que se lo devuelvas, ¿no? O sea, ahora mismo, otra noticia, en Estados Unidos, los de Occupy Wall Street compraron deudas en el mercado secundario y liberaron a la gente de sus deudas. Es decir, por ejemplo, una casa de 100.000 euros que la gente tiene que pagar en 30 o 40 años 200.000 o 300.000 euros, ¿no? En realidad, el banco tenía 10.000 euros para conceder ese crédito de 100.000 euros. Si al banco, por ejemplo, luego vienen, cuando esos morosos dejan de pagar esos 100.000 euros, bueno, hasta 500.000 euros, ¿no? Los morosos y las personas dejan de pagar, entonces hay un momento en que existen unas empresas buitres que en un mercado secundario compran, por ejemplo, si por 15.000 euros, ¿no? O 20.000 euros esa deuda para que luego se la devuelvan a ellos o embargan la casa. Claro, el banco que solo tenía realmente 10.000 euros, cuando cobra 20.000, ha ganado el doble. No ha ganado 10 veces o 40 veces más porque sabe que esa persona realmente no se lo va a devolver, no puede devolvérselo, pero se quita de en medio, vuelve a tener esa liquidez y encima va a tener, por ejemplo, 10.000 euros más y le pasa la pelota caliente al otro, a la empresa buitre, y entonces estos harán todo lo posible, llamarán, perseguirán, le harán juicios a la gente para quedarse luego con la casa. Quizás la casa de 10.000 euros la venden a 30.000, pero el banco ha ganado 10.000 de los 20.000 que le dio la empresa buitre. La empresa buitre gana 10.000 de los 20.000 que le dio al banco y la gente se ha quedado sin casa. Así es como funciona realmente el sistema en el que estamos. Entonces, que el gobierno dé dinero a la gente injusto, para pagar ¿no? Porque una deuda que realmente no existe, no hay que pagarla. Pero vamos a ver, si tú Es que esa deuda es un dinero has que dado, por nunca ejemplo, la mitad del hubo. piso, ¿por qué te quitan el piso? Si tú has pagado la mitad, es mitad tuyo, ¿no? Sin embargo, te lo quitan y encima claro. no te devuelven el dinero. Y es que además no es tuyo porque está instaurado el sistema francés que primero pagas los intereses sucedos y luego el principal. Por lo tanto, cuando tú piensas que has estado pagando 20 años, dice, bueno, me quedan 10.000 euros para pagar. Dice, no, disculpe, es que esos 10.000 son el principal y usted solo ha pagado intereses y en realidad el piso no es suyo y no tiene nada que ver suyo. Legalmente es así. ¿Por qué? Porque las leyes las hacen los políticos cuyos partidos están financiados por los mismos bancos que hacen las cosas, ¿no? Que lo manejan todo. Entonces, cuando uno piensa, dice, la deuda soberana y todas estas cosas, bueno, pero ¿qué deuda soberana? ¿Qué deuda? Pero si en realidad esto es aire. Es como ahora mismo los billones que está haciendo o miles de millones de dólares que está haciendo la Reserva Federal cada mes con la flexibilización cuantitativa, quantitative easing, que en realidad ese dinero lo prestan al 0,1% o no sé qué, es dinero que va de una pantalla del ordenador a otra pantalla del ordenador, ni siquiera lo fabrican, ni siquiera tienen la decencia de imprimirlo. Entonces, esto va a los bancos que se lo prestan entre ellos, que ganan más dinero, si es que eso es dinero, bueno, los bancos prestándoselo, luego lo que hacen es depositarlo otra vez, comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, y entonces lo vuelven a depositar otra vez en la Reserva Federal, que entonces ese mismo dinero lo utilizan para tenerlo como base para crear más dinero de la nada. Y entonces, claro, se ha convertido el sistema fiduciario de fraccionario de tal forma que el flujo de dinero nunca llega a la economía real que somos nosotros. Entonces, ese es un dinero flotante, esas deudas son deudas que son aire. Pues bueno, no, el aire no lo respiramos, no es menos que aire, ¿no? Cuando dicen, si el dinero crecía de los árboles, bueno, como mínimo el árbol tienes que regarlo, tienes que plantar la semilla, tiene que crecer, pero es que el dinero actual, el que se está creando desde que en 1971 el Nixon quitó el patronodo a Estados Unidos para fastidiar a la Francia de De Gaulle, pues
ese dinero que se está creando desde que se ha creado toda la burbuja, es que no es dinero realmente, es que no es nada, es que estamos todos pagando todos los días deudas de un dinero que realmente nunca existió, puesto en una pantallita por unos señores cuyo único trabajo es tener una corbata, sentarse en una silla y decirse a sí mismos banqueros. Estábamos el fraude es tan enorme que cuando que a muchas, yo sé que a muchas personas no entran porque es absurdo lo que estoy contando es absurdo, pero es que funciona así y yo cuando lo descubrí la primera vez me quedé con la boca abierta y dije, bueno, entonces ¿para qué tengo que esforzarme? ¿Para qué tengo que trabajar 8 horas? ¿Para qué sirve? ¿Pero para qué? No. Claro, Así es que dejé mi absurdo. trabajo. Yo, por ejemplo, en el tú, por ejemplo, 2010. trabajas y te dan dinero, pero, por ejemplo, un productor de trigo, pues yo digo, mira, no, yo no voy a cambiar mi trigo por nada. Yo me quedo con mi trigo que por lo menos es a comer. Con eso que tienes ahí, que ni siquiera vale el metal, el valor que dices que tiene, yo no me lo quedo. Al final, esta persona puede decir, no, pues yo a partir de ahora voy a pagar todo en trigo, voy a tomar por culo. Pero... no Sí, sé, todo es cuestión de ponerse de acuerdo y ponerse de No, por acuerdo ejemplo, uno a otro, ¿no? Sería como P2P, ¿no? Economía P2P, yo me pongo de acuerdo, tú haces esto, yo te doy este servicio o esta otra claro, cosa, y entonces no, los sí centros sé, de intercambio o de ponerse de acuerdo. claro, pero es Ujú. que además lo que no puede ser es que, por ejemplo, tú quieras vender tu trigo, por ejemplo, y le digas al Carrefour, venga, te voy a vender el 30% de mi trigo. Y el Carrefour te dice, no, tú me tienes que vender todo el trigo, o si no, no te lo compro. Porque no puedo permitir que me haga competencia otra persona con ese trigo. Y es que para matarlos. Esto es vergonzoso. Sí, sí, Pues yo directamente digo, no, así me funciona. quedo con el trigo y se lo voy a vender a quien yo quiera, tomar por culo. Pero vender no, o sea, no sé si me entendéis, coger algo como el trigo Sí. o como lo que sea, ¿no? Una cosa tan vital como el trigo, que es digamos que con lo que se hace el pan, tú lo coges y lo conviertes en patrón trigo, a tomar por culo. Y haces, aunque, hombre, habría que intentar asociar, digamos, todo con el trigo. Es una cosa que vale. Luego darle un valor a cada hora de trabajo de otras personas, en tanto trigo. Y ese, más o menos para que pueda todo el mundo vivir con lo que te van a dar, ¿no? Yo creo que no hace Ahí falta sea cual tanto sea el montaje. patrón, como mínimo es exacto, Julio. Sea lo que sea el patrón, como mínimo un patrón que dependa de la productividad, como ha sido siempre en nuestros Sí, antepasados, sí. funcionaban así. Que además es una locura Cada vez, porque cada... a mí no me interesa que nadie especule. Es decir, tú tienes dinero, vale, pues ahora que no vale para nada. Tomar por culo. Ala, tú, ala, al charco. Yo que Es tengo que el esa... trigo, yo soy el que tengo el poder. No tú, ¿qué tienes tú? Aire. Si eso se diera a la gente cuenta, automáticamente, pues no sé, yo creo que es una pena, porque incluso las Sí, sí. cooperativas tienen poca opción, ¿no? Yo aquí en mi Sí, pueblo, por claro, ejemplo, metidos en todo. sí, Sí, lo que digo es que incluso las cooperativas tienen que depender de esta economía especulativa, o sea, están metidas en el rollo del propio no es que, por ejemplo, sistema en una el que estamos. cooperativa, Así que hay que cortar de sano, sencilla, cortar de sano. yo hablo de cooperativa porque conozco, ¿no? Aquí en mi pueblo las cooperativas que hay. Por ejemplo, el trigo lo venden muy, muy barato. ¿Por qué? Porque lo venden al por mayor casi siempre a gente como a grandes superficies, ¿no? Pero si ellos, por ejemplo, se pudieran quedar con una parte para venderlo al por menor, pues la gente podría ganar más dinero. Pero claro, eso no se lo permiten, porque esas grandes superficies te dicen, no, a mí me tienes que vender todo, no te compro nada. Y entonces, claro, por miedo a no quedarse con toda la producción, pues lo venden. Entonces, digamos que esto es tan injusto que yo creo que algo se podrá hacer, ¿no? No sé. Y piensa que la perversión del sistema llega todavía más. No solo Carrefour dice a los del trigo que te compro el 100%, sino que Carrefour, por ejemplo, otras empresas hacen lobby a la Unión Europea y nos encontramos con agricultores y ganaderos que no cultivan y no tienen nada en todo el año casi y reciben subvenciones por no producir. Sí. O sea, quiero decir que la perversión del sistema llega hasta extremo, hasta extremo.
el ejemplo más claro que tenemos, por ejemplo, son estas protestas de los agricultores franceses, cómo se levantan cada vez que intentan decirles que les van a quitar la subvención, que les van a cambiar la subvención, o aquí en España, la duquesa de Alba, que es la mayor terrateniente de España de terrenos improductivos y que se mete en el bolsillo cada año no sé cuántos millones de euros sencillamente por tenerlo no productivo. Es que la perversión del sistema actual es que ha ido acumulándose, la gente se ha acomodado, nos hemos creado nuestra burbuja, pero esta ha ido acumulándose. Y es que todo este sistema de dinero fiduciario fraccionario nunca antes en la historia ha funcionado bien. Por ejemplo, en Estados Unidos tenían una frase hace muchos años de no vales menos que un continental. ¿Qué era un continental? Un continental era dinero fabricado de la nada por el Congreso Continental de los Estados Unidos para pagar a sus soldados cuando acabó la revolución, ese dinero dejó de valer porque era papel, no estaba basado en producción real. Y tuvieron, una hiperinflación alucinante allá a finales del siglo XVIII, los primeros años de los Estados Unidos. Y es que en ninguna parte ha funcionado. Entonces aquí llegamos a esto. Podemos pensar, fíjate, porque llegamos a más conclusiones. Y hablando otra vez de esta élite que es la que domina el dinero. Claro, si esta élite es la que domina el dinero, la que fabrica el dinero, y ellos saben que este sistema nos deja a la mayoría de la población en la pobreza, saben que este sistema nunca ha funcionado y siempre va a haber una burbuja que estalla, entonces ellos no hacen las cosas como si fueran tontos, o estos economistas que dicen, uy, yo no sabía que iba a haber crisis, o estos presidentes que dicen, uy, he leído la noticia en el periódico, ¿no? Como le pasa a Obama, a Rajoy y a todo esto. No. Estos señores no son tontos, además, al final sus familias llevan siglos, dominando la élite. Lo hacen por algo. Y si lo han hecho por algo y los resultados son los que tenemos, es que ese era el objetivo que tenían en principio de su plan, porque ellos tienen sus manuales, saben sus cosas. O sea, no es ningún error la situación en la que estamos. No es ningún error porque, por ejemplo, investigando un poco la historia de estas familias de banqueros, sabemos, por ejemplo, se conocen cartas de finales, los paicos de 1870 y pico, 73, que eran 1860, conocemos las cartas de estos grandes banqueros diciendo a sus sucursales, retírenle los créditos, pidan que les devuelvan las deudas para quitar en circulación, la liquidez de la circulación y crear los pánicos, porque los pánicos para ellos les sirven para que luego la población les haga unas demandas ya desesperados y precisamente esas demandas desesperadas son lo que ellos querían implantar. Es lo que llama la Naomi Klein en el libro este de el shock, ¿no? No sé si lo habéis visto, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hicieron en Chile, en Argentina, en los años 70. Y quien, por ejemplo, ha visto el documental Memoria de Saqueo de Argentina de finales de los años 90, principios del 2000, cuando tuvieron aquella crisis de Corralito, todas estas cosas, yo cuando vi ese documental vi los paralelismos con lo que estaba ocurriendo en España. Cuando dicen que los políticos son muy malos y todo lo que está ocurriendo es porque son unos políticos que no sirven para nada, no, discúlpame. Los políticos son manejados por las élites económicas y precisamente están recibiendo sus prebendas y sus premios porque están haciendo precisamente las políticas que les han dicho desde esas. Están haciendo bien su trabajo. Ahora han salido los datos de que han subido la cantidad de billonarios en España. Quizás eran millonarios que estaban metidos en el ajo, sabían lo que iba a ocurrir porque lo sabían. Y bueno, se han aprovechado de todas estas leyes, todas esas cosas. La mayoría de personas, pues nada, vivimos ignorantes de lo que se mueve en los despachos, pensamos que haciendo manifestaciones vamos a cambiar algo, mientras lo que hace la gente es reírse, y mientras tanto, pues somos los que sufrimos, ¿no? Los que se mueren nuestras familias de hambre, de frío, y no es, yo lo repito, lo que está ocurriendo no es ninguna casualidad y no ha habido en toda Europa y en el mundo ni un solo gobierno que haga las cosas mal. Es que están haciendo justo lo que tenían planeado. Y si alguien lo piensa demasiado retorcido o cruel,
pensemos que este tipo de gente no sabe lo que es la conciencia. Ellos solo tienen sus objetivos que hay que cumplir y ya hemos visto en la historia que no les importa tirar bombas atómicas sobre población civil. Tienen también al apartado científico, a los científicos de su mano, controlan las patentes, controlan los descubrimientos, controlan la información, controlan absolutamente, prácticamente ya todo. Eso es una cosa que tenemos que darnos cuenta. Y quizás lo que tú decías, la única salida es esta, irnos a un pueblecito que no se enteren de que vivimos, ¿no? Hasta que yo qué sé, nos venga la catástrofe encima. Pero realmente ahora mismo las ciudades son trampas. Las ciudades, es que la atracción del campo a la ciudad es precisamente porque en un campo tú puedes ser independiente, puedes tener, yo qué sé, un molino de viento o lo que sea y tener tu energía, puedes plantar tus patatas, puedes tener tu carne directamente. ¿Cómo puedes hacer que la gente sea indefensa, ignorante? Muy sencillo, fuera del campo a la ciudad. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos 70 años. Y lo que está ocurriendo en China, por ejemplo, están usando el mismo proceso. Quitar a la gente del campo, enviar a la ciudad. Y las ciudades son trampas. No solo por esto, de que deja a la gente dependiente de las grandes corporaciones, de la alimentación, la energía, de todo, sino que además las ciudades están construidas grises para quitarnos, o sea, fijaos la diferencia de los colores vivos y alegres, ¿no?, que hay en un campo comparado con la ciudad en que todo el mundo va corriendo, grises, edificios rectos. Fijaos las casas de los pueblos que son curvilíneas, ¿no?, digamos, hay más curvas. Ellos dominan la psicología del ser humano y saben exactamente cómo vamos a comportarnos en una ciudad y crean el entorno también para ello. Ya te digo, esto solo hay que investigar a los arquitectos de los años 30, años 20, ¿no?, cuando empezaron a crear estos edificios para que la gente se hacinara de los que venían del campo a la ciudad. Así que salir de la ciudad e ir al campo es como mínimo el primer paso para comenzar a desprogramarte. Eso está claro. Si comenzara de golpe toda la población ir de la ciudad al campo, seguramente nos encontraríamos que volveríamos a tener y necesitar pasaportes para pasar de provincia a provincia, como ocurría en la época de Franco. Yo recuerdo a mi abuelo materno que vino de Almería aquí a Barcelona, y entonces hubo un día que bueno, venía otro familiar y fue al tren a la estación de tren a esperarlo, y entonces unos policías o guardias civiles dijeron, como que cada apariencia de pueblerino, ¿no?, porque llevaba poco tiempo aquí en Barcelona, ¿usted qué hacía aquí? Los papeles. Y entonces, claro, no tenía la documentación, y en esa época se controlaba vía fronteras interiores, igual que había fronteras interiores en la Unión Soviética, ¿no? Se controlaba el paso. Es decir, que si lo hacemos de golpe, yo creo que lo más seguro es que los gobiernos se sacarán también de la manga más sistemas de control de los que hay ahora, para incluso fronteras entre autonomías, fronteras entre provincias, porque el control de la población para ellos es realmente lo más importante. Y bueno, os dejo un poco de paso, que ya he visto que os habéis quitado los micrófonos, porque no quiero tampoco monopolizar demasiado, pero... Yo en mi caso es porque ha venido mi hermano y tenía que contarle una cosa. Bueno, yo creo que, no sé, que hablen los que están callados ya tanto rato, ¿no? ¿Qué estáis pensando? A ver, ¿qué estáis pensando? Creo que nos han dejado. No, tienen que estar por ahí. ¿Nos han Chicos, dejado? Vaya, ya me he enrollado Tony. demasiado. Ya me he enrollado. Mira, soy mi hermano, que acaba de coger el iPad. Sí. Hola, saludos. Pues eso digo, bueno, también, ¿no? Porque cuando se dice de que hay que la mayoría, digamos, en masa, cuidado, porque precisamente el control de las masas es lo que son expertos ellos.
no son tan expertos, podemos escaparnos si nos escapamos en contagotas, como las estalactitas y las estalagmitas, ¿no? Que van cayendo y creando en las cuevas las columnas. Si nos escapamos con cuentagotas es posible que tengamos posibilidad. Si nos escapamos de un día para otro, yo qué sé, el campo del Barça se queda vacío, uy, cuidado. Y aquí creo que pasarían a ver dónde se nos han ido los esclavos, De que todas se nos han maneras, escapado. cada uno que vaya a su provincia, y si no hace falta pasaporte, ¿no? Bueno, Lo que pasa que cualquier cosa se inventaría. no todo el mundo se puede ir al pueblo, al campo, porque a menos que te vayas a pueblos que están así abandonados, porque si de repente ahí se convierte que en el campo hay la misma gente que en la ciudad, al final serían ciudades, megaciudades igual en el campo, y no habría tierra para todo el mundo. Bueno, fíjate que en la península ibérica hay mucho territorio para poder expandirnos y que parezca que sea una ciudad. Eso, tampoco somos, es una cosa que no nos damos cuenta, pero no somos tanta población para que la península ibérica, realmente. Podríamos ser muchos más y hay muchos pueblitos abandonados y mucho territorio. Eso es una cosa que a veces no nos damos cuenta. Ya, pero terreno plano tampoco hay tanto, porque aquí hay muchas montañas, me refiero. Es muy complicado arar las olivas en una montaña. Bueno, así terreno que si os he visto alguna. Fíjate otra cosa. Nos adaptamos a cualquier cosa. Mira, mi familia materna venía de pueblecito que se llama Cuevas de Manzoda, y es que vivían en cuevas directamente. Está cerca de donde hacían ¿Eran silos o cuevas? No, eran cuevas dentro de la roca, de la montaña. Estaban cerca de donde rodaban estas películas de Sergio Leone y estas cosas de los años 60, 70. Todo muy árido, pero bueno, también existe la tecnología ahora mismo para que la agricultura pueda crecer en prácticamente cualquier sitio. Sabemos cómo ahorrar y poner el agua necesaria, qué cultivos se pueden poner, qué no, y bueno, la tecnología también, y no es necesario las semillas modificadas genéticamente tampoco, pueden crecer las semillas tradicionales, como siempre. Hasta que digan cosa que ahora mismo ilegal, tenemos un problema con eso. Sí, eso es, que tenemos un pequeño problema, bueno, un gran problema con las semillas, ¿no? Por esto de las semillas patentadas, y en otros lugares se han ganado los juicios, pero no se han perdido. Y esto no solo es un problema por eso, sino luego ya por cómo controlan también, por ejemplo, antes hablábamos de los tanques que vendrían, pero bueno, la élite tiene un sistema para hacerlos. Tiene dos sistemas, digamos, para quitarse de en medio a los agricultores. Uno son el de las semillas genéticamente modificadas, que ha causado casi 100.000 suicidios en la India en los últimos 20 años, porque se empobrecían, ¿no? Ya no podían cultivar las tradicionales. Y el segundo sistema que tienen es el sistema de fumigación, que pueden hacer con el yogur de plata, hacer que no haya nubes y los agricultores se quedan sin la lluvia, que hay muchos agricultores que lo llevan denunciando aquí en España también, más de 20 años, y luego están con los sistemas estos de la geoingeniería, que pueden hacer lo contrario, pueden crear nubes que caigan metales pesados al suelo cuando llueve y te fastidian la tierra. Y no necesitan enviarnos tanques, solo pasan los aviones por encima, y eso lo están haciendo ahora. Y están favoreciendo a las empresas como DuPont y Monsanto, y es una cosa que no se está hablando prácticamente nada. Pero están comprando terrenos en la Patagonia, se están quedando con la Amazonia. Aquí en España es el lugar más importante de producción de productos genéticos modificados, ¿no? De alimentarios de toda Europa, y esto parece como si fuera casi un secreto de Estado, no se habla, no sabemos lo que comemos, dejamos de comer, vamos al supermercado, yo que sé, compramos algo que nos dicen que es un yogur que tiene un sabor que huele casi como el a las fresas, y tú no sabes lo que estás comiendo realmente, porque esto seguramente está creado en un laboratorio. O sea, nos controla la alimentación. Y el tema de que ahora en Europa tienes una lista de semillas autorizadas y que pueden, por ejemplo, haber metido únicamente las de Monsanto, las de, ¿no? Para que no puedas sembrar ya las tradicionales. Eso cuando se aplique, todavía me parece que no está en vigor,
cuando se aplique, igual va a ser un shock también, ¿no? Ahí están Nestlé, Monsanto, DuPont, estas empresas, otras que no me acuerdo el nombre, tienen estos lobbies en la Unión Europea y sencillamente pagan a los políticos para hacer las leyes a su medida y quitarse la competencia. Todo lo que habíamos visto en el cuadro este que os había pasado por Twitter, de las empresas que dominan. Sí. Las grandes que dominan todas, unas y otras y otras y otras, en el fondo están 3 o 4, que son las que tienen participaciones en todas las empresas. Y después, por arriba de esas 4 o 5, están el grupo este que ya conocemos. Sí, siempre, es eso, siempre llegamos al mismo sitio. Bueno. Sí. Y al sitio que dice la gente, que es, yo no me puedo creer eso. Es imposible que pase eso. Con eso juegan también. Ahí está, claro, es que es increíble, sencillamente, para lo que es el conocimiento que nos han adoctrinado en las escuelas, que esa es otra también, bueno, también en los sistemas educativos. Hay las dos vertientes, la de esa, y hay otra que no me lo quiero creer, ¿no? Estoy muy bien así. Sí, eso también, yo ya estoy cómodo. Es más penosa, ¿no? Eso ¿por qué moverme? Todavía. Sí, es más penoso pero todavía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que tienes frío. Es que está la ventana abierta porque está el gato fuera y está la puerta abierta que la deja mi hermano y hay corriente. Ahí baja la temperatura, ¿no? Sí. Y se nos ha congelado. Pues mira, con el tanto frío se nos congeló José. Mira. Bueno, ya llevamos un buen rato aquí de podcast. Yo creo que Sí, ya deberíamos ir cerrando, ¿no? Sí, pero a ver si resucita José, porque claro. José, resucítate. Ahí quedó. Y el asturiano se murió. El asturiano no está, no sé. A ver qué. Me tengo que asomar a ver qué pasa con el gato. Hay un perro ahí. Asómate, a ver qué pasa. Bueno, pues nada, vamos a terminar esta conexión. Ya ha durado casi 1 hora y pico. Espero que os haya entretenido. Y nada, pues os esperamos en la próxima Hangout, en la que hablaremos temas varios como este, ¿verdad, Julio? Sí, y si no iremos a la tecnología, que ahí es el caballo de Troya también, pero bueno. Sí. Bueno, En pues fin. nada, hasta luego a todos. Hasta luego.